Muy buenas noches con todos. El día de hoy tenemos una sesión más del Club de Lectura Crítica de la Sociedad Científica Estudiantil de Nutrición de la UNSA. El día de hoy tenemos un invitado especial y para registrar la asistencia del inicio les pedimos por favor a los participantes que puedan prender sus cámaras para tomar la captura de pantalla inicial. Los que pudieran por favor prender sus camaritas. Y si no, también se les entiende. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A continuación, sí, vamos a tomar una captura más. Muy bien, muchas gracias, estimados participantes. Ya está registrada su asistencia. Ahora voy a proceder a presentar pantalla y, a ver, vamos a presentar un momento, por favor. Y voy a presentar al ponente del día de hoy, el cual es el doctor Luis Pavel Palomino Quispe, el cual tiene un doctorado en salud pública de la Universidad Federico Villarreal. Y bueno, es magíster en gestión pública, cirujano dentista, licenciado en nutrición, docente en la Universidad Federico Villarreal, también en la Universidad Mayor de San Marcos, asimismo también enseña en la Universidad César Vallejo y en la Universidad de Ciencias y Humanidades. Es asistente y ponente en cursos y congresos nacionales e internacionales y gerente general en INAH. Muy bien, doctor Luis. Muchas gracias por participar en esta sesión. Le doy el pase para que pueda iniciar con su presentación. Muchas gracias. Primero agradecer a la comisión por haberme invitado. Bueno, para los que no me conocen, yo soy el doctor Luis Palomino, docente en pre y posgrado ahí en San Marcos, auditor de calidad, ¿no? Que es lo más relevante. Y el día de hoy, pues, vamos a compartir nuestra experiencia que hemos tenido a la fecha con un compromiso con la sociedad, que es la reducción de la anemia infantil. Del año 2013 al 2017, yo fui convocado como experto en salud y nutrición por el Ministerio de Salud y encabezamos toda la política para la reducción de la anemia. Elaboramos el Plan Nacional de la Reducción de la Anemia 2014-2016. Se implementó la suplementación universal con los micronutrientes. Bueno, esa era política de Estado en ese entonces. Y como uno de los logros fue que nosotros incorporamos la suplementación con hierro en gotas a los 4 meses. A pesar de que al inicio tuvimos mucha oposición, muchas críticas, empezando del Colegio de Nutricionistas, porque ellos consideraban que no se podía dar otra sustancia que no sea la leche materna, ¿no? Pero cuando hablamos de lactancia materna exclusiva, es que el niño solo debe recibir leche materna hasta los 6 meses. No nos indica ningún fármaco. Y lo que nosotros estábamos incorporando era el sulfato ferroso en gotas, como lo había hecho Chile, como lo había hecho Brasil, Argentina, años atrás. Luego fue aceptado, nosotros considerábamos que con ello ya era nuestro santo grial. Nuestra meta, recuerdo mucho cuando nos propusimos el 2014, era bajar la anemia al 20% para el 2016.
lastimosamente no lo logramos. Y ahora vamos a aprender o canalizar uno de esos factores de por qué no se logró. Y hasta ahora la anemia sigue siendo un problema de salud pública. Ya dejó de ser severo. El 2020, según la ENDES 2021, estamos en 38,8. Es un problema de salud pública moderado, ¿no? Porque según la OMS, si una enfermedad afecta a más del 40% de la población, es un problema de salud pública grave o severo. De 20 a 40% es un problema de salud pública moderado. Bueno, con la anemia estamos en el límite superior, 38,8. Muy bien, entonces procedo a compartir mi material. Bueno, es un material que lo hemos utilizado para un congreso internacional organizado por la Universidad de Antioquia en Colombia. Así es que voy a aprovechar ese material que elaboré para compartirlo con ustedes, ¿no? Y luego, como bien lo indicaron, eh, debatir, comentar, escuchar sus opiniones y sus experiencias también, ¿no? Porque muchos de ustedes ya están en el campo profesional. Muy bien, a ver, me confirman si se visualiza mi pantalla. Sí, doctor, sí se ve. Bien, vamos a hablar, ¿no?, sobre las experiencias exitosas de investigaciones que se han realizado en la reducción de la anemia, particularmente con el tema de la hemoglobina atomizada, que es la nueva tendencia que nosotros queremos introducir, que no es nuevo, ¿no?, porque esto ya lo hizo Cuba en los años 90, o sea, hace más de 30 años. Primero analicemos el perfil nutricional, ¿no?, de la población peruana. Ya todos ustedes lo conocen. Tenemos las dos caras de la moneda. Una cara de nuestra moneda, el sol, que cada vez se devalúa un poco más por la crisis económica y política, y que ello genera a su vez una crisis alimentaria, sumado a una pandemia que todavía nos tiene vulnerables. Tenemos un problema de salud pública por déficit, que es la anemia y la desnutrición, característico de países subdesarrollados, pobres, países tercermundistas, como lo es el Perú, ¿no? Y que debido a la crisis política esto se ha agravado. Pero también tenemos, por otra parte, ¿no?, la otra cara de la moneda, que es un problema también de salud pública asociado a estilos de vida inadecuados, como son el excesivo consumo de alimentos ultraprocesados, alimentos chatarras, sedentarismo y otros factores que contribuyen a una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad. Es así, ¿no?, que nosotros tenemos en promedio, ¿no?, la población de 5 a 9 años tiene 32,3% de sobrepeso y obesidad. En adultos estamos bordeando casi el 70%. Bien, entonces los profesionales de la nutrición tienen doble trabajo para afrontar, ¿no? Por una parte, hacer programas, proyectos, políticas para erradicar la desnutrición y la anemia. Bueno, en el caso de la desnutrición crónica infantil estamos en un 11,5%. Y a su vez también afrontar la malnutrición por exceso, que ello trae consigo también otra carga, ¿no?, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Y si nosotros analizamos las políticas de salud que establece el MINSA, prácticamente relacionado a sobrepeso y obesidad no se está haciendo nada. Todo está centrado, focalizado en DCI y anemia, y sin los resultados esperados, ¿no?
Este es el comportamiento epidemiológico de la anemia. Disculpen, no está actualizado hasta el 2021. Vamos a actualizar este material. Pero como les presento también a mis estudiantes de posgrado, ¿no? Y les digo, a ver, analicemos este comportamiento epidemiológico de la anemia. En el año 2007, el promedio nacional era 56,8%. Y observen en el año 2011, ¿hasta cuánto se reduce en el año 2011 la prevalencia de anemia? ¿Cuánto? Los escucho. A mí me gusta que participen, ¿no? ¿Cuántos puntos porcentuales se ha reducido en 5 años de gobierno? Restemos. 56,8 menos 41,6. ¿Cuánto resulta eso? ¿Los han silenciado o no me escuchan a mí? A ver, organizadores. 15,2, doctor. 15,2. 15,2 puntos porcentuales que se puede reducir en 5 años de gobierno. La gran pregunta, ¿quién era presidente en ese gobierno que logró reducir 15 puntos porcentuales la prevalencia de anemia? ¿Quién era? Digo era porque ya falleció. Los escucho. Activen su micro con confianza. Por el chat, Romel Emilio Jesús está comentando que es Alan García. Correcto. El expresidente Alan García. Y no soy aprista, ojo, a pesar de enseñar y haber estudiado en Villarreal. Pero lo que tenemos que reconocer del segundo gobierno de Alan García es que en nutrición se hicieron las cosas bien. Por lo menos en anemia y en desnutrición crónica infantil, si analizamos también el comportamiento epidemiológico de la DCI, hay una reducción significativa, o sea, 15 puntos porcentuales. Con ese antecedente, pues era lógico predecir que en 2 años podemos reducir 5 puntos porcentuales, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se hizo en el gobierno de Alan García que logró reducir la prevalencia de anemia significativamente? ¿Qué se hizo? ¿O qué se dejó de hacer en el gobierno de Ollanta? Que observen el comportamiento de la anemia, cómo la anemia empieza a aumentar, empieza a dispararse, hasta llegar a un 46,8. ¿Qué hizo Alan García? Porque tuvo que haber hecho algo, ¿no? Para lograr reducir 15 puntos porcentuales. Los escucho. ¿O no se hizo nada? Tengo entendido que esta reunión es de crítica y debate, ¿no? ¿O entendí mal? Organizadores.
Bien, entonces esto es una información que tenemos que analizarla, porque algo se tuvo que haber hecho en ese gobierno para lograr esos resultados. O Alan García rezó 10 Padres Nuestros y ya se redujo la anemia en 15 puntos porcentuales. Bien. ¿Nadie quiere comentar nada? Última oportunidad. A través del chat han escrito algo. Cuando se comparte pantalla no podemos visualizar el chat. No, doctor, todavía no hay respuesta, pero eh, creo que serían políticas sociales que se han dejado de realizar en los siguientes gobiernos. Ya, ¿cómo qué políticas sociales? Gloria Zoraida Martínez Chique nos está mencionando el Plan Nacional de Reducción y Control de la Anemia y Desnutrición Crónica, el cual es de los años 2017 a 2021. Claro, pero eso es recién, ¿no? Eso lo elaboramos nosotros cuando estábamos en la gestión. Y yo puedo decir que no ha dado resultado, a pesar que he sido uno de los autores. Pero bueno, no estamos hablando del 2017, estamos hablando de más atrás, 2007, 2011, porque es en este periodo donde se produce una reducción de 15 puntos porcentuales, ¿no? Lo que no ha logrado ningún otro gobernante. Y en ese entonces ni siquiera se tenía un plan para la reducción de la anemia o DSI. Bien, entonces, ¿qué hizo nuestro expresidente? Obviamente con su equipo técnico, ¿no? Bien, entonces es importante, ¿no? Si nosotros queremos estar comprometidos con la reducción de la anemia, tenemos que analizar las acciones que se realizaron en el gobierno de Alan García. Van a aprender mucho, porque muchas de esas estrategias de intervención pues, fueron exitosas. Lo podemos visualizar. Dentro de ellos, en ese entonces se implementó la estrategia Crecer. La estrategia Crecer articula el ejecutivo con el gobierno regional y el gobierno local. Porque a veces, pues, las personas o las autoridades que están en el poder no conversan, no se toman decisiones en conjunto. Cada quien hace las cosas como cree conveniente, pero no siguiendo una política de Estado o una política nacional. Entonces, esta estrategia Crecer se encargaba de darle, primero de articular y luego de establecer el rumbo de cómo ejecutar estas políticas. Y en el caso de nutrición, existía un programa, el Programa Integral de Nutrición, el famoso PIN. Este Programa Integral de Nutrición abarcaba
el periodo que muchos expertos lo indican, los primeros 1000 días, es decir, desde la concepción, desde el embarazo, hasta que el niño cumpla 2 años. Entonces se le hacía el seguimiento a la gestante y hasta que el niño nace, obviamente, y hasta cuando cumpla los 2 años. Se le monitoreaba. A la gestante, obviamente, se evitaba que esta gestante desarrolle anemia, porque si la gestante hace anemia, el niño nace con bajas reservas de hierro y también hace anemia. Sus reservas se agotan al 4.º mes y hace anemia. Y la política que utilizaron fue el sulfato ferroso, como lo utilizó Chile, como lo utilizó Argentina, Brasil. Bien. Solo que el personal de salud hacía seguimiento y se garantizaba la adherencia. Entonces, si nosotros también analizamos la prevalencia de anemia en gestantes en ese periodo de gobierno, se visualiza una reducción. A las madres de bajos recursos les daban una papilla. Las papillas son preparaciones instantáneas, ¿no? En la cual uno lo mezcla con agua o con leche y lo consume. Estas papillas eran de cereales andinos, pero estaban fortificadas con hierro, con sulfato ferroso. Bien. Nacía el niño, bueno, se le daba lactancia materna exclusiva, se le monitoreaba, entonces el programa para que le dieran estas papillas y una canasta de víveres, que incluía también el programa integral de nutrición, la madre tenía que llevar al niño a sus controles. Entonces había un monitoreo. Al 6.º mes de nacido el niño, porque desde los 0 meses hasta los 6 meses se monitoreaba que el niño reciba lactancia materna exclusiva. Nada. Y la madre le daba leche materna exclusiva al niño, recibía su papilla y recibía su canasta de víveres. Su leche en sí, su manteca vegetal, sus menestras, sus conservas de atún, bueno, de anchoveta, ¿no? Eran parte del programa. Arroz también era. Y cuando el niño cumplía los 6 meses, ya iniciaba la alimentación complementaria. Entonces también se le brindaba las papillas. El famoso Panfar, ¿no? Papillas instantáneas. Ustedes habrán escuchado el Nestum, ¿no? Esos que los vende Nestlé. Similares, mucho más agradables y con mayor cantidad de hierro que estas papillas que ofrece Nestlé. Gratuitas, ¿correcto? Y le hacían el seguimiento, pues no, al niño. Dosaje de hemoglobina, monitoreo, si es que el niño tenía anemia, se le daba sulfato ferroso. Y todos, obviamente, recibían su pan. Los niños que vivían en pobreza extrema y clase media. A los 3 años el niño entraba a la edad preescolar y estaba el programa PRONA, Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. Muchos de ustedes, si han estudiado en un colegio nacional, se han beneficiado del PRONA. Les daban leche y también panes o galletas fortificadas con sulfato ferroso, con el famoso papapán, ¿no? El profesor, las galletas solo eran sabor naranja, sabor vainilla y sabor chocolate. No había más variedad, sí. No había más variedad, pero tenían hierro. El pan era duro, jugaba fútbol con el pan.
¿sí? Se veía eso también. Pero los niños que consumían estos alimentos fortificados tenían mayor concentración de hemoglobina. El 2011, bueno, el 2012 ocurre un incidente en Cajamarca en la cual fallecen dos niños, ¿no? Porque de manera accidental en una zona agricultora de Cajamarca, creo que era Hualgayoc. Días antes habían utilizado un balde para fumigar, para aplicar un insecticida, ¿no?, en el cultivo de la papa, y en ese mismo balde aparentemente mezclaron la leche, ¿no? Porque la leche que daba el prona era leche en polvo. A veces hasta uno tenía que chancarlo, ¿no?, porque se formaba como rocas para que se pueda disolver. Entonces se mezcló en ese balde y se produjo una intoxicación, ¿no? Murieron dos niños y ese fue la excusa, ¿no?, de por qué Ollantaytamala, ya cuando estaba en el poder, el 2012 decide eliminar el PRONA y en su reemplazo crear el Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma, ¿no? Caliwarma, que viene de dos vocablos, niño vigoroso, ¿no? Era un copy-page de la política alimentaria de Lula, ¿no?, en Brasil, pero una copia mal hecha, ¿no? Porque en Brasil, yo tuve la oportunidad de estar en Brasil precisamente para conocer este programa cuando trabajaba en Digesa, y en Brasil está a cargo de los municipios. Bueno, allá se llaman centros federados, ¿no?, centros federales, pero es lo mismo que un municipio. En cambio acá, el programa Caliwarma está centralizado en el MIDIS, ¿no?, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y si nosotros analizamos, en Caliwarma no brindan alimentos fortificados con hierro, ¿no? Le dan ahora, por las innumerables intoxicaciones que tuvieron en 2013, 2014, 2015, ahora les dan su leche industrializada, ni siquiera es leche, es mezcla láctea, ¿no? Su mezcla láctea Bonlé, con azúcar, con saborizantes, y sus panes, ¿no? Panes con mermelada, mantequilla, panes que ni siquiera están fortificados con hierro. Ollantaytamala también decide eliminar este programa exitoso que era el PIN, el Programa Integral de Nutrición, lo eliminó. Eliminó también el programa Crecer y eliminó el PRONA, ¿no? Al eliminar estos programas, ¿no?, que nosotros consideramos directamente influían en la reducción de la anemia, observamos cómo en ese gobierno se empieza a disparar la anemia, ¿no? De 41,6 sube a 44,5, 46,4 y hasta llegar a 46,8. En el año 2014, como ya la anemia era un problema crítico para ese gobierno, ¿no?, convoca expertos en salud y anemia, ¿no?, para lograr su reducción. Dentro de esos expertos, bueno, sin hacer tantos méritos, me convocaron. Y realizamos a través del SNANS, de la Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición Saludable del MINSA, políticas para su reducción, ¿no? Porque había una tendencia al ascenso. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era controlar, o sea, evitar que la anemia siga subiendo. Ya habían hecho un contrato con UNICEF sobre la suplementación con los micronutrientes. Había tenido éxito en Bangladesh, en la India, en Haití, pero recién se iba a dar acá en Sudamérica. El primer país en adquirirlo, bueno, fue Ecuador, luego Perú, Colombia y Bolivia.
luego de 5 años, podemos decir que en ninguno de estos países estos micronutrientes dio resultado. Pero bueno, esa era la esperanza en ese entonces. Se optó como política la suplementación universal con estos micronutrientes, en la cual todo niño a partir del 6.º mes debería recibir estos micronutrientes por un periodo de 12 meses. No resultó porque el tratamiento era largo. Y seamos sinceros, el peruano de por sí es flojo, ¿no? Somos flojos, prima la criollada, queremos las cosas rápidas. Entonces, durante el primer mes, ¿no? Bueno, la madre le prepara todos los días, le mezcla el micronutriente. Pero ya al segundo mes, más del 30% de las madres ya no van a recoger su micronutriente, ¿no? Porque se cansaron, se aburrieron. Al tercer mes, otros 40% ya no recogen el micronutriente. Y al final, ¿no? Los que completaron sus 12 meses de tratamiento no llegan ni al 18%. Bien, entonces es un factor que afecta la adherencia. Ese 2014 también nosotros consideramos de que no era suficiente darle solo micronutrientes. Y luego, como vamos a analizar el comportamiento epidemiológico de la anemia, ya por grupo etario, observamos que la mayor prevalencia de anemia se encuentra en niños de 6 a 11 meses. Entonces, nosotros decidimos iniciar con la suplementación con hierro al 4.º mes, para cubrir esas reservas de hierro y el niño a los 6 meses no haga anemia. Entonces nosotros considerábamos que con ello ya solucionado el problema. Pero nos jugó en contra la adherencia. A pesar de ello, hubo una reducción, ¿no? De 46,8 lo bajamos a 43,5. Y digo lo bajamos porque yo estaba muy comprometido. En ese entonces era parte del equipo que tomaba las decisiones de las políticas. El 2016, 43,6. Bueno, el 2017 ya todo este equipo que iniciamos, salimos, ¿no? Cambio de gobierno, entró Kuczynski con su nuevo equipo. Los cargos de confianza son los primeros en salir cuando hay un nuevo gobierno. Yo recuerdo mucho cuando salí, ¿no? Entró a cargo de la estrategia una bióloga. Ella se hacía cargo de la SNANS y nos dijo, ¿no? Además me lo dijo a mí directamente: Luis, lo que ustedes han hecho en 4 años, yo lo voy a hacer en 1 año. Es decir, ¿no? Nosotros en 4 años, si bien es cierto, solamente habíamos reducido 4 puntos porcentuales, ¿no? Pero nuestro presupuesto que nos asignaban también en ese entonces era limitado, pues no llegábamos ni a los 2 millones de presupuesto para abastecer a todo el Perú. Ahora la SNANS tiene un presupuesto casi de 35 millones, ¿no? Con eso nosotros hubiéramos reducido la anemia por más de 10 puntos porcentuales. O sea, hay un factor también ahí. Pero bueno, así me dijo, ¿no? Que ella iba a lograr en 1 año lo que nosotros no habíamos hecho en 4 años. Bueno, yo esperanzado en que iba a cumplir su promesa por el bien de los niños, ¿no? Del país. Y observamos que del 2017 al 2018 solo hubo una reducción de 0,1 puntos porcentuales. 0,1. O sea, no hubo una reducción de la anemia, nada. A pesar de que le aumentaron el presupuesto 10 veces más, ¿no? Es decir, si el presupuesto era 1,8 millones, a ellos les dieron
18 millones y no lograron nada. En el 2018 me vuelven a llamar, ¿no? Me dicen, Luis, te necesitamos, regresa al SNAUS. En ese entonces yo ya había ganado mi plaza de nombramiento en San Marcos, ¿no? Y definitivamente que ya no quería regresar, ¿no? Al MINSA, porque el trabajar en el MINSA es tener un horario de ingreso, 8 de la mañana, pero no tienes horario de salida. Y paras viajando nada más, ¿no? Entonces, yo en ese entonces ya estaba comprometido con varias universidades, porque no solamente enseño en San Marcos, en Villarreal, sino también en UTP, UPN, WINER y Vallejo, en pre y posgrado. Entonces, ya no tenía tiempo. Bien, así es que no acepté la propuesta. Insistieron el año pasado, volvieron a insistir. Hace 2 meses me volvieron a insistir, pero ya no puedo regresar. Correcto, pero es que no es fácil, ¿no? O sea, uno piensa de que estando en un cargo eh, y solamente con la buena voluntad, piensa que las cosas van a funcionar y no es así. En el Estado hay trámites burocráticos, hay aspectos, el mismo Estado juega en contra, entonces es bien difícil. Para lograr resultados efectivos en corto tiempo, bueno, hay que ser un buen gestor, conocer todo el procedimiento complejo que es el Estado y tener el apoyo político, ¿no? El presupuesto. Si no hay presupuesto, pues no puedes hacer maravillas. Bien, del 2018 al 2019 le cambiaron a la bióloga, entró una enfermera a la SNACS, parece que hizo las cosas bien, logró reducir la anemia a 40,1. Y luego viene la pandemia, ¿no? Nosotros considerábamos que la anemia se iba a disparar por la crisis económica, la falta de trabajo y otros elementos, pero no fue así, se redujo a un 38,8%. Muy bien, entonces ese es el panorama, ¿no? Los micronutrientes se dejaron de dar el 2019. El 2019 se regresó a lo que se tenía el 2007, sulfato ferroso y hierro polimaltosado, porque es lo más efectivo. Se incorporó el hierro polimaltosado, pero es más costoso. Muy bien, así es que todos seguimos luchando contra este tema, la anemia. Observamos acá, ¿no?, la prevalencia de anemia por grupo etario. Y observamos que la mayor prevalencia de anemia se encuentra en niños de 6 a 11 meses. Casi el 60%. Es decir, de cada 10 niños, 6 tienen anemia. Porque obviamente al sexto mes su requerimiento de hierro se incrementa exponencialmente, ¿no?, a 11 miligramos al día. De los 0 a los 6 meses era 0,28, por eso es que solo la leche materna cubría las reservas de hierro, pero luego aumenta exponencialmente a 11. Y la alimentación complementaria en el Perú, según el estudio realizado por el SENAC en 2009, nos indica pues que la ingesta de hierro es baja, ¿no? 3,8 gramos de hierro en promedio tiene la alimentación del niño en este grupo etario, lo cual es insuficiente porque su requerimiento pues es 11. Luego ya vemos, ¿no?, cómo conforme el niño aumenta de edad, la prevalencia de anemia baja. En niños de 2 a 3 años, la prevalencia de anemia es del 26-27%.
existe una mayor prevalencia en el área rural, 48.4%, comparado con la zona urbana, ¿no? Y si la madre es analfabeta o solo tiene nivel primario, hay una mayor prevalencia de anemia, ¿no? Casi un 49, perdón, 2020 con un 51%. Correcto, entonces hay otros factores que también influyen, ¿no? Como la educación de la madre, la zona de residencia y evidentemente el consumo, ¿no? La ingesta de hierro dietario. Observamos acá la prevalencia de anemia en los últimos 5 años, según la ENDES 2021, un reporte que salió hace un mes aproximadamente, estamos en 38,8%. Es decir, eh, hubo una reducción, ¿no?, de 1,2 puntos porcentuales. No fue significativo, pero recordemos que hemos estado en la pandemia, ¿no?, con una crisis alimentaria y otros factores que han contribuido y se esperaba un incremento exponencial, pero no, al contrario, hubo una reducción. Así es que es mejor, el niño se alimenta mejor en casa cuando estamos en confinamiento. Muy bien, entonces observamos acá, bueno, este es del 2020, que regiones como Arequipa, Cajamarca, Madre de Dios, incrementaron la prevalencia de anemia, ¿no?, casi en 5 puntos porcentuales. En cambio, Huancavelica, Lima, Cusco bajaron, ¿no?, significativamente. Las 3 regiones con mayor prevalencia de anemia en el Perú son Puno, con 69,4, Ucayali y Madre de Dios. Hay un elemento resaltante en Cajamarca, ¿no? Porque muchos dirán, pero profesor, ¿no?, en Cajamarca, zona sierra, la prevalencia de anemia es baja. Entonces, algo está haciendo Cajamarca que le está dando resultado. Sí, en Cajamarca, financiado por las mineras, se desarrollan proyectos para la reducción de la anemia bajo el esquema de obras por impuestos. Dentro de ellos está el proyecto financiado por Nestlé y por la minera, en este caso era la minera Redrisa, y también Antamina, pero en la zona de Ancash. Bien, entonces, en vez de pagar el impuesto a la SUNAT, un porcentaje de ese impuesto va para obras o proyectos sociales. Bien, bajo este enfoque se llama obras por impuestos, ¿no? Imaginemos, Nestlé factura más de 300 millones de soles solo en impuestos, en IGB. Entonces, de esos 300 millones que factura en un año, destina 20 millones para el proyecto de Cajamarca en Hualgayoc. Y este proyecto está a cargo de una empresa que es Estrategia, de la cual también formo parte del equipo de los que lideran este proyecto, y con ello nosotros financiamos la ejecución. ¿Y qué es lo que le damos a estos niños menores de 3? Bueno, nuestro proyecto abarca hasta niños menores de 5 años. Les damos hierro hemínico. ¿Qué más les damos? Cocinas mejoradas. Si no tienen agua y desagüe, implementamos un sistema de agua y desagüe. Construcción de letrinas. Fomentamos también la crianza de animales menores, porque la idea de un proyecto es que sea sostenible. Entonces, si Cajamarca es una de las regiones con menor prevalencia de anemia en el Perú,
es gracias a estos proyectos de obras por impuestos. Bien. Profesor, ¿y en los otros departamentos no se está dando ello? No. Recién estamos interviniendo ahora en Cusco, también bajo ese enfoque. Pero en Cusco netamente solo con el hierro hemínico. Correcto, ahí sí no se está haciendo crianza de animales menores, no se está haciendo el tema de la mejora del sistema sanitario, ¿no? Solo con la entrega del hierro hemínico. Muy bien, entonces, si hay regiones como Cajamarca que tienen una menor prevalencia de anemia, es gracias a estos proyectos financiados por las empresas privadas, principalmente las mineras. Bien, ya ustedes han analizado este slide, me imagino que en otras ponencias les han mencionado, pero el ser humano cuando nace puede producir hasta 700.000 interconexiones sinápticas por minuto. Entonces tu inteligencia no depende de cuántas neuronas tengas, sino de cuántas interconexiones sinápticas realices para poder interiorizar el conocimiento. De un niño bien nutrido, bien alimentado, observemos cómo son esas interconexiones sinápticas, ¿no? En cambio, en un niño anémico y desnutrido, prácticamente es limitado. Por ello es que la anemia es prácticamente una discapacidad de por vida, discapacidad cognitiva y motora. Ese niño anémico pierde todo su potencial cognitivo. Pero profesor, lo recupero, ¿no? Puedes normalizar el valor de la hemoglobina, pero esto ya no se recupera. Por ello es que tenemos que evitar tener niños anémicos. Si nosotros queremos dejar de ser un país subdesarrollado, donde solo exporta materia prima, tenemos que erradicar la anemia. Por lo tanto, todos los profesionales tenemos que estar comprometidos con la erradicación de la anemia, desde el punto o desde el área donde nos encontremos. Muchos de ustedes de repente van a trabajar en la nutrición deportiva, en un equipo, en la federación. Pues desde ahí tendrás que hacer algo para combatir la anemia. Muchos estarán en un hospital, genial, ¿no? Es una gran oportunidad para erradicar también la anemia en niños. Si estás en el área de la docencia, la investigación, en el área de la auditoría de calidad, todos tenemos que estar comprometidos con la reducción de la anemia. Y partiendo desde casa, pues, ¿no? Si es que hay niños en casa, lo mínimo es que esos niños no tengan anemia, pues, ¿no? Que tus familiares directos no tengan anemia. Bien, entonces nosotros, ahora les hablo como representante de INIAM, yo soy el gerente general de INIAM. Cuando salimos luego el 2017 del MINSA, ¿no? Dijimos, estábamos tan comprometidos con la anemia que sentía que teníamos mucho por hacer. Entonces, constituí otra empresa, porque ya tenía otras empresas más, un concesionario en ese entonces, que luego lo vendí, y Alisam. Entonces constituí NIAN, porque precisamente querían continuar, ¿no? Si bien es cierto, ya no estaba en el Estado con las políticas para luchar de la anemia, pero también se puede hacer desde el sector privado. Porque sí me preocupaba que niños que no tienen la culpa, ¿no?, de haber nacido en el Perú, de haber
nacido en San Juan del Lurigancho, de Lima, en Ate, que son los distritos que tienen mayor prevalencia de anemia, pierdan ese potencial, ¿no?, de desarrollo cognitivo y desarrollen anemia. Entonces, en busca de un país con igualdad de oportunidades, pues desarrollamos una empresa que contribuya a esta reducción y contribuir con un granito de arena a la reducción de la, tanto en gestantes como en niños. Ya les había mencionado que la mayor prevalencia de anemia se da en niños de 6 hasta los 24 meses. Si a ustedes, ¿no?, o ustedes se deciden incursionar en la política, para un político, sea de alcalde o congresista, la clave es tener resultados rápidos. De repente acá vamos a tener un futuro ministro de salud. Entonces, a un ministro, a un coordinador nacional de la estrategia sanitaria de alimentación y nutrición saludable, ¿qué nos interesa? Resultados rápidos. Y en nuestro periodo de gobierno, ¿no? Porque los cargos en el Estado son pasajeros, son volátiles. Un día estás en el cargo, al día siguiente no. Si no, pregúntenle nada más a este exministro del Interior, ¿no?, que solo duró 2 semanas en el cargo. Hizo algo que no le gustó al presidente, que era formar una comisión para la búsqueda de estos prófugos que nos darían la libertad en este gobierno, y lo sacó. Y es así. Cuando ustedes ocupen un cargo, una jefatura, una dirección, un ministerio, de repente un cargo de viceministro, ministro, son cargos políticos, son cargos de confianza. Nadie se ancla a un cargo, somos aves de paso. Y les digo somos porque he estado yo también en varios cargos y todos cumplimos un ciclo. Algunos duran más, otros menos, pero lo importante es hacer las cosas bien y dejar huella. Bien, entonces, si tú quieres lograr resultados efectivos, pues la clave está acá, no hay otra. Si yo quiero reducir significativamente la anemia, ¿dónde tengo que trabajar? Acá, ¿no?, en el grupo que tiene la mayor proporción o el mayor porcentaje de niños anémicos, ¿no? Entonces, niños de 6 hasta los 17 meses, o si deseas lo focaliza más, ¿no?, de 6 a 11 meses. Logras bajar esto, automáticamente la cifra baja. Por ello es que nosotros implementamos la suplementación con hierro en gotas al 4.º mes, ¿no? Consideramos que ese era nuestro salvavidas, pero no dio resultados. Pero se sigue dando, ¿no?, la suplementación. Esto ya lo explicamos. Bueno, en el caso de la neurona, tiene una característica, ¿no?, que a diferencia de las otras células no se multiplica. ¿Cuándo se produce la muerte neuronal o la atrofia? Cuando no hay interconexión sináptica. Si esta neurona no recibe información de la otra neurona, simplemente muere. ¿Correcto? Y es lo que pasa con un niño anémico. Y ustedes saben que las neuronas son difíciles de regenerarse, ¿no?, por no decir imposible. Es importante también conocer el metabolismo de absorción del hierro, ¿no? Hasta aquí ya hemos analizado la prevalencia, ¿no?, las consecuencias, pero un nutricionista también tiene que saber la bioquímica, pues, ¿no?, que es un elemento clave.
Si tú no entiendes la bioquímica, pues no puedes tomar decisiones, ¿no? Menos establecer un plan de tratamiento. Entonces todo se parte de acá. Vamos a ver. Primero es esta diapositiva, luego la otra. Estaba en desorden. Ustedes saben que a nivel del hierro dietario tenemos de dos tipos, ¿no? Hierro férrico bajo la forma +3 y hierro ferroso bajo la forma +2. Por eso hablamos de sulfato ferroso o sulfato férrico. Bien. La gran mayoría de los alimentos de origen vegetal tienen hierro férrico con su ion +3. Ion +3. Pero este hierro férrico, para que se pueda absorber en nuestro organismo, tiene que ser reducido. Y ahí actúa una enzima, la fenorreductasa. Esta fenorreductasa, que actúa a nivel del estómago, lo reduce a ion ferroso, ion +2. Pasa a nivel del enterocito, a nivel del intestino delgado y a nivel del lumen intestinal se produce su absorción. ¿Correcto? Referente a la absorción del hierro, hay dos vías. El hierro inorgánico, en su forma ferrosa, se absorbe a nivel de la integrina, o también llamado, en algunos autores ustedes lo van a encontrar como proteína transportadora divalente de metales, DMT1. Pero esta integrina no es exclusivamente para el hierro. A través de esta integrina se absorben otros minerales, como son el zinc, el calcio, el selenio, el cobre, el plomo, el mercurio y el cobalto. Y es más, o sea, esta integrina tiene mayor afinidad por estos metales que por el hierro. Y cuando se forman sustancias complejas, como son el complejo hierro y calcio, al ser una molécula más grande, ya no se puede absorber a nivel de la integrina. Si hay otros factores dietarios, como son la presencia de taninos, de fitatos, de polifenoles, de lecitina, de cafeína, disminuye la absorción de este hierro a nivel de la DMT1. Por eso es que lo llamamos nosotros, ¿no?, los enemigos del hierro. Y sí es cierto que hay otros factores que aumentan su absorción, como es alimentos que bajen el pH del estómago. Dentro de ellos tenemos el ácido ascórbico y el alcohol. Pero nosotros no vamos a recomendar, pues, no, a las madres o a los niños que ingieran alcohol. ¿Qué es lo que les recomendamos? Solo el ácido ascórbico. ¿Correcto? Entonces, esto es a nivel del hierro inorgánico, del hierro no hemínico. Pero, ¿cómo es la absorción del hierro hemínico? El hierro hemínico, que es una protoporfirina no proteica insoluble en agua, que se encuentra en la hemoglobina y en la mioglobina. Es decir, otros alimentos
que tienen hemoglobina y mioglobina son los únicos que tienen hierro hemínico. Entonces tenemos que quitarnos ese concepto, ¿no? Que dice el hierro hemínico está en todos los alimentos de origen animal. Falso, ¿no? El hierro hemínico solo está en los alimentos que tienen hemoglobina y mioglobina. Profesor, ¿está en la sangre? Claro, está en la sangre. Pues la sangre es 99% hemoglobina. Profesor, ¿está en el vaso? Sí, está en el vaso. 95% del vaso es hemoglobina. Ahí se forman los glóbulos rojos. Profesor, ¿está en la carne de pollo? No, pues en la carne de pollo no está. No está el hierro hemínico. Está la hemosiderina, está la ferritina, pero no está el hierro hemínico. Muy bien, entonces ese es otro concepto que tienes que manejar. ¿Y cuál es su vía de absorción? Bueno, el hierro hemínico tiene su propio transportador. Muchos autores lo llaman el HMB o proteína transportadora del grupo hemo. Y esta proteína transportadora del grupo hemo no se ve afectada por ningún tipo de antinutriente. No se ve afectada por la fibra, por la celulosa, por la lignina o la cafeína. Bien. Y cuando ingresa, obviamente hay una ruptura de esta globina y se libera el hierro bajo la forma ferrosa y luego es translocado a hierro férrico y transportado por la transferrina. Hay una hormona que va a regular la absorción del hierro a nivel del lumen intestinal. Esa hormona que regula la absorción del hierro a nivel del lumen intestinal es la hepcidina. Muy bien, esto ya lo vimos. Entonces conozcan al hierro hemínico, una protoporfirina no proteica insoluble en agua, que en su anillo central, la molécula central está el hierro. Y que este compuesto solamente se encuentra en la hemoglobina y en la mioglobina, principalmente, ¿no? ¿Cómo es el proceso de la síntesis de esa hemoglobina? Bueno, existen varios factores, ¿no? Dentro de ellos la eritropoyetina, pero acá nos vamos a centrar en la formación de este grupo hemo. Entonces hay un aminoácido que va a participar en la síntesis del grupo hemo. Ese aminoácido es la glicina. Entonces no solamente es darle hierro, sino también proteínas. ¿Correcto? Si no hay proteínas, no hay glicina, no estimulamos la formación del grupo hemo. Luego, para formar este anillo de protoporfirina, se necesita una vitamina del complejo B, y esa vitamina del complejo B es la piridoxina. Si no hay piridoxina, tampoco no hay sustrato para la formación del grupo hemo. Ojo, entonces no solamente es bombardear de hierro al niño, sino también darle proteínas y darle la vitamina piridoxina del complejo B. Y obviamente el hierro, ¿no? Porque si no hay hierro, no hay formación del grupo hemo. Entonces estos son los elementos claves, ¿no? No voy a detallar toda esta reacción, pero por lo menos considerar los factores o los nutrientes claves necesarios para la síntesis del grupo
hemo. Bien, y ahí formamos la globina. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos claves? Bueno, la succinil-CoA, que es un sustrato proveniente del metabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasas. La glicina, que es un aminoácido, y la piridoxina. Bien, entonces son 4 elementos, más el hierro, obviamente, y el hierro, ¿no? Porque si no hay hierro, tampoco no hay función. 4 elementos que se requieren para la síntesis del hierro, o del grupo hemo. ¿Bien? Hay sustancias que pueden bloquear también la síntesis del grupo hemo, de la hemoglobina. Esa sustancia es el plomo. Y vamos a ver, ¿no?, cómo actúa el plomo. El plomo va a actuar bloqueando a nivel de 2 etapas, ¿no? La primera etapa bloquea la formación del ácido aminolínico a porfobilinógeno. Y en la segunda etapa, donde participa el plomo bloqueando, es en la formación de la o la activación de la ferroquelatasa a hemo. Por eso es que en zonas con alta concentración de plomo, producto de una intoxicación ambiental, esos niños presentan mayor prevalencia de anemia. Tal es el caso, por ejemplo, en Cerro de Pasco, y acá en Lima tenemos a Ventanilla, que está cerca al Callao. Ahí está la planta, ¿no?, refineradora de gasolina, precisamente la planta de Repsol, ¿no?, la que produjo ese accidente en este caso de petróleo, ¿no?, derrame de petróleo que afectó a nuestras playas desde Callao hasta Huaray prácticamente. Muy bien, entonces esas son los departamentos, bueno, las ciudades con mayor prevalencia de intoxicación por plomo, y también ahí encontramos mayor cantidad de niños anémicos. Ya recordando algo que a todos los estudiantes de pregrado lo deben de conocer y manejar, es que el hierro en la dieta, ¿no?, nosotros lo podemos encontrar bajo 2 formas, ¿no? El hierro hemínico, que es una protoporfirina, que es el hierro que se encuentra en la hemoglobina y en la mioglobina, ¿no?, cuya absorción o biodisponibilidad es casi del 70%, una disponibilidad alta. Es por eso que aquellos niños que reciben hierro hemínico rápidamente aumentan su hemoglobina. Luego también lo tenemos en los alimentos de origen animal, como son las carnes rojas. Pero recordemos, ¿no?, según el modelo de Monsen y Halvar, nos indican que en los alimentos de origen animal también tenemos hierro de reserva, ¿no?, que es la hemosiderina y la ferritina. No todo es hierro hemínico, es por eso que en las carnes rojas la biodisponibilidad es de un 35 a un 40%. En cambio, el hierro no hemínico, que se encuentra principalmente, ¿no?, en las leguminosas y en algunos vegetales, su absorción es de un 5%. Se puede mejorar a un 8%, algunos autores nos hablan de hasta un 10%, sí, se puede mejorar, siempre y cuando le administren vitamina C, ¿no?, es decir, ácido ascórbico, para bajar el pH gástrico. Recordemos, no solamente es el ácido ascórbico, también tenemos el alcohol o los aderezos, también algunos autores indican.
¿Cuál es el tratamiento que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Para la reducción de la anemia? Bien, en el caso del tratamiento de la anemia, nosotros nos enfocamos en tres elementos, ¿no? Primero, eliminar la causa primaria. En el caso de eliminar la causa primaria, si la ingesta es baja en hierro, ¿qué tengo que decirle a la madre, no? Señora, bríndele a sus hijos o a su niño todos los días un alimento rico en hierro, eh, rico en hierro hemínico, ¿no? Entonces estamos eliminando la causa y monitorear ese seguimiento. Bien, un factor clave. Segundo aspecto, tienes que normalizar los niveles de hemoglobina. Profesor, el niño está en 10, tengo que llevarlo a 11. Está en 9, hay que llevarlo a 11. ¿Correcto? Y monitorear ese aumento. Si la dosis de tratamiento es adecuada, si la dosis es adecuada, el niño debe subir en promedio 1 gramo por decilitro al mes de hemoglobina. Es decir, si está en anemia leve con 10, en un mes puede llegar a 11. Profesor, está con 9, bueno, en 2 meses llegará a 11. Luego, tengo que cubrir los depósitos de hierro. ¿Qué significa eso? Cuando hay una deficiencia, lo primero que se afecta son tus depósitos de hierro. Se agota la ferritina. Si este proceso es crónico, luego recién se agota el hierro funcional, que es la hemoglobina. Entonces, no solamente basta con normalizar el valor de hemoglobina, sino cubrir las reservas de hierro. Si el tratamiento para normalizar la anemia fue de 2 meses, ¿qué nos indica la teoría? Que debes continuar por el doble de tiempo con la suplementación a la misma dosis. Es decir, por otros 4 meses más. Por ello es que acá en el Perú, ¿no? Cuando nosotros quisimos colocar ese término en la norma técnica para el tratamiento de la anemia, decimos, no lo van a entender. Mejor algo práctico, 6 meses, suplementación con sulfato ferroso, hierro polimaltosado, a una dosis terapéutica, porque ya cuando el niño tiene anemia hablamos de dosis terapéutica, que es 3 gramos o 3 miligramos por kilo de peso al día, ¿no? A diferencia de la dosis profiláctica, que es 2 miligramos por kilo de peso al día. Entonces, a una dosis de 3 miligramos por kilo de peso al día se suplementa por 6 meses, ¿no? Y así ya cumplimos estos 3 principios. Pero el factor clave es esto: aumentar a 1 gramo por decilitro. ¿Cuál es el contenido de hierro en los alimentos? Ustedes ya lo saben, ¿no? La sangre es el alimento que tiene mayor contenido de hierro, pero es la sangre pues cocida, ¿no? En 100 gramos 29,5. Pero ahora tenemos otra opción, ¿no? Que es la hemoglobina deshidratada por atomización. Es la sangre en polvo, en otras palabras, que en 100 gramos nos aporta 387 miligramos de hierro, ¿no? Porque recordemos, la sangre es 97% agua. Entonces, cuando lo deshidratas, prácticamente solo te quedas con la proteína y con el hierro.
Así es que con 2 cucharas de 30 gramos nos aportaría 116, ¿no? Entonces, con 5 gramos de sangre cubrimos el producto, cubrimos la necesidad de hierro. Bien, es así que nosotros en INIAN atomizamos la sangre, hemos adquirido un atomizador en la cual en convenio que tenemos con el único camal acá en Lima que cuenta con un sistema HACCP es el Camal Colonial, que está a 3 cuadras ahí de San Marcos, en el Callao, en la ciudad universitaria. Bien, entonces es un proceso un poco complejo, lo hacen ahí mis asistentes y los ingenieros alimentarios, ¿no? Porque hay que primero conectar a la yugular unos famosos llamados equipos murciélagos. El toro tiene que estar vivo, porque si está muerto también no sale la sangre, ¿no? Porque ustedes saben que la sangre se coagula, y si la sangre se coagula ya no sirve para la atomización. Entonces el toro está vivo, bueno, le dan una noqueada en el cincel, en la sien, pero está vivo. Le conectan estos equipos llamados murciélagos a la yugular y luego hay un motor acá con presión negativa que empieza a succionar la sangre. Y a que nosotros ahí a ese contenido de sangre le agregamos heparina o citrato de sodio para evitar coagular la sangre. Porque si la sangre está así coagulada ya no nos sirve. Bien, entonces eso va a contenedores y luego va al equipo de atomización. Y tenemos la sangre así, en polvo. Bien, entonces normalmente en los camales acá en Lima, el camal colonial al día, sacrifican cerca de 700 a 1500 toros. Y ellos recolectan un porcentaje de la sangre, porque el camal colonial también tiene una empresa que elabora comida para perros, el famoso Cambo. No sé si ustedes han escuchado esa marca, es conocida. Pero no utilizan toda la sangre de los 1500 toros que sacrifican al día. Entonces, utilizan, creo que de 50 toros, y de ahí lo botan, ¿no? Así es que nosotros ahí vimos la oportunidad. Al inicio nos regalaban la sangre, ahora ya nos cobran, como si fuera un litro de leche, igualito nos cobran. Muy caro, pero bueno. Eh, Normalmente lo botan. Bien, y ahí hay un gran desperdicio, ¿no? Va al desagüe. ¿Sí? De cada toro, más o menos de 500, 600 kilos, más o menos nos bota 14 litros de sangre. Pero todo eso nosotros lo tenemos calculado. Muy bien, entonces vamos a analizar algunos estudios que se realizaron utilizando esta hemoglobina atomizada en, en la regeneración del valor de hemoglobina. Tenemos esta tesis doctoral, que es la eficacia comparada, ¿no?, del Nutrien. El Nutrien es una marca, ¿no?, de INIAN, de nosotros, que se comparó con el micronutriente, con estas famosas chispitas, en la regeneración de hemoglobina y adherencia. Es decir, no solamente evaluamos el valor de hemoglobina, sino también la adherencia, ¿no?, en niños de 12 a 35 meses. Muy bien, entonces fue un estudio de enfoque cuantitativo, pero tenía hipótesis, procesamiento de datos y contrastación. Según Hernández Sampier, bueno, corresponde a un diseño experimental de tipo experimental puro, ¿no?, de alcance o nivel, ¿no?, de un ensayo controlado, aleatorizado, pragmático. ¿Por qué pragmático? Porque se hizo en condiciones reales, ¿no?, no ideales.
Un ensayo clínico controlado lo haces en un escenario ideal, ¿no? Donde no intervienen tus variables confusoras u otros aspectos. En cambio, acá se hizo un estudio en la población. La población de estudio fueron 324 niños a quienes se les hizo el dosaje de hemoglobina. Esto se realizó en el distrito con mayor prevalencia de anemia en Lima, que es San Juan del Lurigancho. Este es el nutriente. Tiene la hemoglobina atomizada. De estos 324 niños, obviamente no todos tenían anemia, ¿no? 149 se identificaron con anemia leve o moderada. 169 no tenían anemia y 6 tenían anemia severa. Pero se excluyó a los que tenían anemia severa porque probablemente el problema era otro, ¿no? Patológico. Tal vez una leucemia, un problema de síntesis de eritropoyetina, otro, que lo ve netamente el hematólogo. Así que descartamos esos niños. De estos 149 nos quedamos con 84, ¿no? Porque algunos, los padres, pues no se negaban a que participen sus hijos en la investigación, no se les ubicaba en su domicilio, ¿no? Recordemos que en Lima muchos viven en casas alquiladas y a veces pues cambian de residencia, del lugar, ¿no? De semana a semana. Es así que nos quedamos con 84 niños. Estos 84 niños nosotros los dividimos en 3 grupos. 2 grupos experimentales y un grupo control. Luego de 3 meses de intervención, en el grupo nutrient completaron 24, en el grupo micronutriente completaron 25 y en el grupo control 23. Estos son los micronutrientes, que es lo que daba el estado, ¿no? Las famosas chispitas, se mezclaban en la papilla del niño. Un sobre nos aportaba 12,5 miligramos de sulfato de fumarato ferroso, 5 miligramos de zinc, 300 microgramos de vitamina A, 160 microgramos de ácido fólico y 30 miligramos de vitamina C. Ese era el contenido de un sobre de micronutrientes. En el caso de Nutrien, era una cucharita medidora de 5 gramos, donde nos aportaba proteínas, 0,79, pero ustedes ya saben que la proteína es necesaria para la síntesis de hemoglobina, y también nos aportaba hierro hemínico, ¿no? 9,6 miligramos de hierro hemínico. Bien, se les realizó el dosaje de hemoglobina inicial, se les realizó la desparasitación profiláctica, mediante un muestreo aleatorio se distribuyó en 3 grupos al azar, ¿no? Grupo nutriente, grupo micronutriente, grupo control. Se les brindó una consejería nutricional de cómo deberían, en este caso, realizar la preparación del micronutriente. Se realizaron las visitas domiciliarias, aquí apoyaron muchos de mis estudiantes, fueron estudiantes de César Vallejo, y se realizó el dosaje de hemoglobina final, ¿no? Luego de 3 meses de intervención. Al inicio, las características de la muestra, ¿no?, que se evaluaron, no había diferencias significativas. Es decir, las muestras eran homogéneas, tanto del grupo nutrient, micronutriente y grupo control, ¿no? La edad promedio, 10 meses. También tenemos acá el peso, casi 12 kilos, ¿no? La talla 82, 84 centímetros. Bien, no había diferencias al inicio.
Observamos acá el incremento del valor de hemoglobina. En el grupo Nutrien aumentaron 1,52 gramos por decilitro. En el grupo micronutriente también hubo un aumento, 0,38, y en el grupo control, 0,11. Bien, obviamente donde hubo un mayor aumento del valor de hemoglobina fue en el grupo que consumió Nutrien. Se analizó al final, ¿no? Referente a la clasificación de la anemia. En el caso de los niños que consumieron Nutrien, el 87% tenía anemia leve, el 12,5% tenía anemia moderada. Recordemos que el 100% tenían anemia. Al término de la intervención, el 75% de los niños normalizaron su valor de hemoglobina, es decir, pasaron a un diagnóstico normal. 75%. ¿Va? En cambio, con los que consumieron micronutriente, solo el 32% alcanzó su nivel de normalidad. Bien. Entonces tenemos acá que el 75% de niños normalizaron su valor de hemoglobina. Con el caso del micronutriente, 32%. Y en el grupo control, también, ¿no? El 4,3% normalizó su valor de hemoglobina. Las muestras presentaron una distribución normal, por lo tanto se aplicó la prueba de ANOVA, observándose que existía una diferencia significativa. Por lo tanto, para saber qué grupo es efectivo, se aplicó una prueba post-hoc. Como las varianzas no eran homogéneas, se aplicó la prueba T3 de Dane, ¿no? Determinándose que el grupo que consumió Nutrien fue el que presentó una mayor regeneración de hemoglobina, fue el que más se acercó al cero y las diferencias simétricas fueron mayores. Bien, así es que el grupo más efectivo fue el Nutrien. Se evaluó también la adherencia. Al presentar los datos una distribución asimétrica, se evaluó con Kruskal-Wallis, ¿no? Y se determinó que en el primer mes hubo una diferencia significativa, ¿no? Pero en el segundo mes, tercer mes, no hubo una diferencia significativa. Por lo tanto, podemos indicar que ambos productos, sea micronutriente o Nutrien, tuvieron una adherencia adecuada. Ya analizando, ¿no? Comparando con los resultados de otros autores, ¿no? Determinamos que nuestros hallazgos pues eran concordantes con los realizados por Sayago, en la cual también compararon el Nutrien, pero con sulfato ferroso. Ellos lo compararon con el sulfato ferroso y en la cual demostraron que tanto el Nutrien como el sulfato ferroso eran efectivos, siempre y cuando se garantice la adherencia. También se tiene un trabajo de Sagaceta, ¿no? Donde comparó la efectividad del consumo de sangre de pollo en la reducción de la anemia. Bien, pero también estos estudios discrepan, ¿no? Con ciertos autores. Dentro de ellos tenemos con el de Haider o el de Munaico, ¿no? Donde nos indican pues de que la fortificación o la suplementación con micronutrientes sí considera una reducción casi del 57% de la anemia. En el caso de nosotros, solo el 35% normalizaron el valor de hemoglobina.
Asimismo, estudios como los desarrollados en Ghana y en Haití nos indican de que los famosos sprinkles, bueno, en la India y en Haití se denominan sprinkles, ¿no? Acá nosotros a los sprinkles lo denominamos micronutrientes. Nos dijeron que no fueron efectivos, ¿no? Comparados con otro suplemento, ellos utilizaron el NutriButter o NutriTap, que era un suplemento a base de compuestos lipídicos. Muy bien, entonces con ello se demuestra, ¿no?, de que el producto Nutrien es efectivo para la reducción de la anemia, ¿no?, y que puede ser considerado como un tratamiento alternativo. Esto es lo mismo. Al comparar también la adherencia, bueno, en esta investigación se demostró de que la adherencia y la aceptabilidad, siempre y cuando exista un monitoreo por parte del proyecto, por parte de los investigadores, es buena. Bien. Luego tenemos otra investigación que se desarrolló también en San Marcos, esto con la Escuela de Enfermería, en la cual se evaluó el efecto de la ingesta de galletas fortificadas con sangre bovina en la hemoglobina de niños anémicos. Fue un estudio también de enfoque cuantitativo, de tipo cuasi experimental, ¿no? Esto se realizó en un centro educativo de San Andrés de Tupicocha, donde ahí nosotros podemos analizar, ¿no?, que al inicio igual, ¿no?, no había una diferencia entre el grupo experimental y el grupo control, donde se garantiza que la muestra era homogénea. Pero luego de la intervención, ¿no?, con estas galletas, observamos cómo el valor de hemoglobina en aquel grupo que recibió las galletas aumenta desde 10.4 hasta 11.6, ¿no? Igual esto se desarrolló en 3 meses de intervención. Muy bien, entonces si nosotros queremos contribuir a la reducción de la anemia, pues tenemos que hacer otras intervenciones innovadoras, ¿no?, que es complementaria a lo que está realizando el Estado para lograr una reducción significativa de la prevalencia de anemia. Entonces, llegando a algunas reflexiones, nosotros podemos indicar, ¿no?, de que la deficiencia de hierro es un problema de salud pública, pero si nosotros queremos abordar adecuadamente el problema, tenemos que conocer primero la epidemiología, el metabolismo y los productos más efectivos para la reducción de esta. Actualmente disponemos de diferentes presentaciones de hierro. Ustedes pueden optar por el sulfato ferroso, hierro polimaltosado, hierro microencapsulado. Y no se olviden que también tenemos algo natural, ¿no?, que es el hierro hemínico, porque ya hay investigaciones que nos indican que el sulfato ferroso forma free radicals, y eso lo sabíamos desde hace más de 25 años, solamente que ahora toma más fuerza. Por ello, optar, ¿no?, por otra opción, que es un hierro hemínico natural, ¿no?, que proviene de la hemoglobina atomizada. Bien, entonces pueden visitar a INIAM, ¿no?, a través de www.iniam.org. Ahí tenemos nuestros diferentes tipos de productos que contribuyen a la reducción de la anemia. Muy bien, entonces si tienen algunas preguntas, dudas, estoy encantado de poder despejar sus dudas
dudas o inquietudes que tengan. Bueno, agradecer al doctor Luis Palomino Quispe por la excelente ponencia del día de hoy. Nos ha brindado información nueva y también muy interesante para nosotros como nutricionistas en ese tema tan importante de nuevas alternativas para combatir la anemia. Ahora continuamos con el espacio de preguntas. Invitamos a los participantes a realizar cualquier tipo de pregunta o duda que hayan tenido para que el doctor pueda responderlas. Sí, tenemos una pregunta de Dana Esther López Espinosa. Nos comenta, muy buena información. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opina acerca del diagnóstico de anemia por hemoglobina corregida en zonas altas? Bueno, eso es un tema bastante polémico. Hay diferentes opiniones al respecto, pero como profesionales de la salud tenemos que considerar los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud establece que por encima de los 1000 metros, ¿no?, tenemos que hacer un ajuste, porque obviamente en un estado de condición fisiológica, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Arequipa, lugar donde está su sede de ustedes, Arequipa está a 2000, ¿a cuántos metros sobre el nivel del mar? No recuerdo. 2800, 3000 metros, ¿no? Entonces, para alguien que llega o acude de Lima a Arequipa, hay una menor concentración de oxígeno. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro organismo? Va a tratar de adaptarse a esa condición fisiológica para evitar la hipoxia cerebral. Va a formar mayor concentración de hemoglobina. Bien, entonces cuando nosotros hacemos el dosaje de hemoglobina, ya en un nativo, una persona oriunda, por ejemplo, de Arequipa o Cerro de Pasco o Huancayo, su concentración de hemoglobina es mayor, ¿no?, por la baja concentración de oxígeno. Es por ello que recomiendan este ajuste. Que para algunos autores es extremo, es demasiado, eso lo tenemos que resolver con evidencia científica. Y a la fecha, acá en nuestro país, todavía eso es bastante limitado. Por lo tanto, mientras no exista esa evidencia científica contundente que nos indique, ¿no?, que esos valores, por ejemplo, a Puno no hay que restarle 4, sino solo se le debe restar 2, ¿correcto? Entonces, tenemos que seguir con los lineamientos que nos indica la OMS. Correcto, así es que felicito esa pregunta. Es muy controversial, así es que emito solo mi opinión, ¿no?, al respecto. Se necesitan más estudios para nosotros realizados acá en el Perú, no en el extranjero, ¿no?, en nuestra condición, si es que se debe reducir, por ejemplo, ¿no?, para Puno, si se debe reducir 4 o se debe restar 2 o solo se debe restar 1. Y eso es lo único que los únicos que nos van a dar esa luz verde son las investigaciones, que no las hay. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Parece que todo ha quedado bastante claro. Sí, también, sí, por parte de Romel Emilio Jesús, nos pregunta, doctor Luis, ¿el hecho de combatir la anemia de los niños menores de 2 años también se podría dar desde la madre? ¿Es correcto ello? La intervención en realidad, Rommel, debe realizarse desde antes de la concepción. Si nosotros queremos erradicar la anemia, no es intervenir como lo hizo Alan García en los primeros 1000 días, que obviamente es desde la concepción, es intervenir antes. ¿Cuál es la realidad en nuestro país? Que más del 90% de los embarazos no son planificados. Entonces la madre se embaraza siendo anémica, presentando deficiencias nutricionales, sin haber ingerido el ácido fólico. Recordemos que el ácido fólico se debe consumir 2 meses antes de la concepción. Muy bien, entonces, si esa madre ya inicia con anemia, al segundo, tercer mes de embarazo, en la cual existe un aumento de la producción de la sangre materna y fetal, colapsan sus reservas de hierro y hace anemia. Y ese niño va a nacer anémico o va a nacer con las bajas reservas que se van a agotar al cuarto mes y al sexto mes llega con anemia. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Una intervención antes. Así como el agricultor, para sembrar una semilla, labra la tierra, abona la tierra, bueno, ahora que la urea está muy caro, le echa guano, ¿no? Guano de corral, guano de isla, pero es necesario para que el producto crezca, salga en condiciones adecuadas. De la misma forma, la mujer, cuando decide ser madre, tiene que preparar su cuerpo un año antes. Si hay deficiencias nutricionales, hay que suplementar. Si hay infección del tracto urinario, tiene que recibir el tratamiento adecuado por su ginecólogo. Y luego recién, cuando está en una condición normal, salir embarazada. Y durante todo ese periodo, consumir su sulfato ferroso y el ácido fólico, ¿no? 2 meses antes de la concepción. Entonces, no solamente es intervenir desde el día cero, sino desde el día 2 meses antes o un año antes de la concepción. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta de Miriam, la cual dice, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo hago para combatir la anemia en un niño que no tuvo lactancia materna y no conozco la etapa de gestación de la madre? Ya. Bueno, en este caso, primero tenemos que cumplir los lineamientos nutricionales que nos indican. Al cuarto mes tienes que iniciar suplementación con hierro en gotas. Así el niño tenga o no tenga anemia, ¿no? Eso lo dice la norma técnica para el tratamiento de la anemia. Así que al cuarto mes recibe su suplemento de hierro. Los niños con bajo peso, prematuros o bajo peso al nacer, al día 30 reciben su suplemento de hierro en gotas. Y luego al sexto mes, cuando ya le toca su control, ahí le harás un dosaje de hemoglobina. Y ahí verificarás si es que tiene o no tiene anemia. Si tiene anemia, deberás iniciar con el tratamiento terapéutico a una dosis de 3 miligramos por kilo de peso. Y si no tiene anemia, igual le darás la suplementación profiláctica a una dosis de 2 miligramos por kilo de peso. ¿Correcto? Entonces, de repente ese niño no tomó lactancia materna, pero le realizaron el pinzamiento o el corte tardío de cordón umbilical.
Correcto, entonces de repente llega a los 6 meses con sus reservas de hierro adecuadas y tal vez la gestante no tenía anemia, estaba normal. Son factores que pueden jugar a su favor en que no desarrolle anemia. Y obviamente un factor que juega en contra es el que no haya recibido leche materna exclusiva. Porque recordemos que el hierro con mayor biodisponibilidad se encuentra en la leche materna, gracias a esta proteína llamada lactoferrina. Y ya todos ustedes saben los grandes beneficios y bondades que tiene la leche materna, ¿no? Entonces aquí la clave es por qué esa madre no dio lactancia materna exclusiva. Un profesional de la salud tiene que hacer todo lo posible para que esa madre brinde leche materna. Si trabaja, bueno, se tiene que extraer, ¿no? Ahora ya hay extractores de leche. Pero si a pesar de ello no lo realizó, bueno, al cuarto mes tienes que iniciar la suplementación con hierro en gotas. Y al sexto mes hacerle el dosaje y si tiene anemia, hacerle el tratamiento terapéutico. Correcto, y no olvidar también que al sexto mes en la papilla siempre recomendar un alimento que tenga hierro hemínico, es decir, hemoglobina o mioglobina, sangre o vaso. Bien, esperemos haber respondido su pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. También tenemos otra consulta de Clara. Indica, se dice que Cajamarca tiene una menor prevalencia de anemia porque tiene aliados que desarrollan obras por impuestos. ¿Por qué no imitar en otras regiones? Porque es un compromiso político. No todos los gobernadores regionales están, primero que no todos tienen una política de gestión adecuada y desconocen este sistema que da el Estado. Además, recordemos que para la empresa privada, no es que la empresa privada regale el dinero. ¿Por qué Nestlé lo hace en Cajamarca? Porque de ahí extrae la leche, ahí están sus ganaderos, ¿correcto? Entonces hay un interés también para la empresa. Esto lo hacen las grandes empresas, ¿no? Ojo, aquellos que facturan pues en ventas más de 300 millones de soles, ¿no? Nosotros en INIAN no podríamos acceder a este sistema porque nuestra facturación no llega, ¿no?, a ese monto. Son para las empresas que manejan la política alimentaria en el Perú, ¿no? Hablamos de Nestlé, Alicor, Gloria, son los que encajan. Entonces, esta política de obras por impuestos está hecha para las grandes empresas. Entonces, si yo soy la empresa Gloria y extraigo la leche, que es mi insumo, de Arequipa, entonces Gloria puede contratar a Estrategia y hacer una obra por impuesto en Arequipa. O sea, con un beneficio mutuo. Por eso es que no se puede llevar a todas las regiones. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno regional de esa zona? Identificar a una empresa aliada que quiera ceder parte de su impuesto, en vez de pagarle a la SUNAT, pagar para una obra o un proyecto de bien común. Que muchos de ustedes dirán, pues no, pero profesor, o sea, la empresa no se beneficia, ¿no? Porque no hay ningún mérito de la empresa, porque en vez de pagarle a la SUNAT sus 30 millones, le está pagando al gobierno regional. En términos prácticos es así, pero hablemos de procedimientos. O sea, el procedimiento de hacer una obra por impuesto es engorroso.
Entonces, ¿qué es lo más fácil para una empresa? Ah, mejor le pago a la SUNAT, lo declaro mensualmente y ya, ¿no? Me evito de estar haciendo cipreles, estar en reuniones con los gerentes, monitoreando el proyecto, etcétera, contratando a otra empresa para que me ejecute ese proyecto. Pero hay algunas empresas como Nestlé, algunas mineras que tienen un compromiso social y también un interés mutuo, correcto, porque ellos deciden, como es un dinero de ellos deciden en dónde hacer esa obra, pues, ¿no? Y en el caso de Nestlé se realiza en Cajamarca porque es la región donde ellos se abastecen principalmente de leche. Muy bien, así que sería ideal que sea en todas las regiones, ¿no? Pero eso depende de cada gobernador que haga los contactos respectivos con las grandes empresas. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor, tenemos otra pregunta de Gloria, la cual dice, buenas noches, doctor. El balance a grandes rasgos del Programa Articulado Nacional hasta la fecha. Ya. Bueno, respecto al programa articulado nutricional, se creó el 2009, fue el primer programa de obras por impuestos, no, perdón, el primer programa de presupuesto por resultados. Es exitoso, lo fue, con la reducción de la desnutrición crónica infantil. Además, el éxito de la reducción de la DCI se debe al programa articulado nutricional. En la actualidad el programa tiene, desde el 2016 lo incorporamos también el tema de la anemia, porque antes solo veía desnutrición. Tiene 10 componentes. El detalle es que muchas municipalidades no lo ejecutan adecuadamente. Y al no ejecutarlo, devuelven ese presupuesto al MEF. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? A través del PAN en las municipalidades, a través específicamente del programa Meta 4, es desarrollar proyectos innovadores, ¿no?, que contribuyan a la reducción de la anemia en la zona. Pero para ello se necesita profesionales que desarrollen proyectos sociales en nutrición, y son pocos. Muchos ni siquiera saben hacer un marco lógico. Entonces, esa es una gran limitante. Bien, entonces a veces uno llega a la municipalidad, ¿no?, porque uno puede rastrear a través de la página amigable del MEF cuánto han ejecutado de su presupuesto en el programa articulado nutricional, ¿no? Y se dice, oye, no has ejecutado nada, estás con un 5% solo en personal. Sí, pero es que no tenemos al personal para que desarrolle el perfil del proyecto. Bien, entonces si no hay alguien que desarrolle ello, pues se complica todo, ¿no? Ahora ya muchas de las municipalidades están incorporando nutricionistas, pero estos nutricionistas, muchos de ellos también no tienen competencias en gestión pública o en el desarrollo de proyectos. Entonces tienen que, si te vas a dedicar a ello, tienes que especializarte, pues, ¿no?, en el desarrollo de proyectos, para que cuando labores en la municipalidad inmediatamente ejecutes y realicen proyectos para la ejecución como parte del programa articulado nutricional. Bien, esa es una de las principales limitantes, la ejecución. Y recordemos también, ¿no?, cuando un alcalde nuevo ingresa, tiene que aprender, así como este presidente que está aprendiendo a ser presidente, él mismo lo ha dicho, no lo digo yo. Igual los alcaldes, ¿no? Entra un alcalde nuevo, no sabe nada de gestión.
Entonces, durante un año recién va a aprender. Para el próximo año, en su segundo año de gobierno, recién ahí va a ejecutar algunos proyectos. Ese es un problema. ¿Qué hizo Alan García con la estrategia Crecer? Implementó un programa llamado Alcaldes Guaguitas. ¿En qué consistía esto, no? A un alcalde nuevo que ingresaba le daba la asesoría, el Estado. Oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Durante 6 meses un acompañamiento, ¿no? Así como cuando uno lleva al jardín a sus hijos, 6 meses, o a primaria, ya luego, ya aprendiste el camino, ya puedes venir solo, sí. Ya. Entonces, luego de 6 meses, estos alcaldes nuevos que ya aprendieron la gestión, ya solitos ya se defendían, ¿no? Entonces acá en el Perú todavía se cortó eso. Entonces, por ejemplo, ahora, ¿no? Tenemos cambios de alcalde el próximo año. Estos nuevos alcaldes que entran, si no tienen experiencia, nunca han sido alcaldes, entran de cero. Un año perdido, hasta que aprendan. Ese es otro de los problemas de la ejecución del PAN. Muchos. Cuando yo estaba en el MINSA, y ahora a veces tenían que tengo reuniones con ellos, oye, ¿sabes qué es el PAN? Ni saben qué es el programa articulado nutricional, ¿no? Llaman a su gerente de desarrollo social. ¿Cómo va nuestra ejecución con el PAN? Recién ahí se enteran de que no han hecho nada. Imagínense. Ese es un problema. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, doctor, parece que todo ha sido absuelto. Por el chat le están agradeciendo por su ponencia y también felicitarlo de parte de la sociedad, recién de la UNSA. Muchas gracias por su participación y asimismo hacerle la invitación para futuras ponencias. Muchas gracias a los organizadores de este evento que contribuyen al fortalecimiento de las competencias de los profesionales en nutrición, que si nosotros queremos ser competitivos en este mercado, pues tenemos que especializarnos en el área que nos agrada o en el área que ustedes vean un mayor potencial. Eh, Esperemos pues haber cubierto sus expectativas con este compartir, ¿no? De experiencias, de trabajos que hemos realizado en beneficio de ustedes y en beneficio de los niños, sobre todo como actores activos en la reducción de la anemia infantil en el Perú. Muchas gracias y conmigo pues será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Saludos. Muchas gracias, doctor Luis Palomino. Ahora invitamos a los participantes a que puedan encender sus cámaras para tomar captura. Como parte de su asistencia, vamos a dar un tiempito que vayan prendiendo. Y de esta manera queda registrada su participación. Muy bien, muchas gracias María, Dana, Gloria. Listo. Tenemos algunos anuncios por parte de la Junta Directiva. A ver, todavía no se retiren, que también vamos a tener un sorteo. El primer anuncio es que vamos a invitarlos a la siguiente sesión, así que deben estar súper atentos a las redes sociales del E100, porque lanzaremos una nueva convocatoria para que se puedan unir a esta gran familia. Para todos los inscritos, también en el Club de Lectura Crítica, comunicarles que el día 27 de julio se dará la clausura de este evento, así que esperemos verlo. Y ahora le doy el pase a Leslie para que realice el sorteo de nuestros auspiciadores.